En la clase de hoy vamos a continuar con el tema de cómo se aprenden las redes bayesianas. En esta segunda clase centrada en el aprendizaje vamos a explicar la aproximación cualitativa. Nuevamente, por recomendar el libro de Kohler y el libro de Enrique Castillo. Y ya pasamos a lo que es la aproximación cualitativa. En la aproximación cualitativa, como dijimos en la clase de ayer, lo que pretendemos no es maximizar un score, sino modelar las dependencias que resulten más importantes para obtener un buen modelo de la distribución de probabilidad. Para ello vamos a utilizar el test de la independencia condicionada, para decidir qué dependencias modelar y qué dependencias no modelar. Esta aproximación, pues a veces, algunos de los algoritmos heurísticos que se utilizan consisten en determinar el manto de Markov de cada variable aleatoria, que como vimos en la clase en la que explicamos los grafos acíclicos dirigidos y el criterio de separación, el manto de Markov hace que una variable sea independiente del resto, dado su manto de Markov. Bueno, tal y como dijimos ayer, cuando añadimos un arco a una estructura, el arco XJ a XY, estamos pasando del factor P de XY dado PA de XY, dado sus padres, al factor de XY dado sus padres y XJ. Así que añadir este arco es equivalente a rechazar la independencia de XY y XJ dado los padres de XY. Y como vimos ayer y vimos el día del test de la independencia condicional, esto se mide, la fuerza de la dependencia de XY y XJ dado sus padres, los padres de XY, se mide con la información mutua de XY y XJ dados los padres de XY. Y vamos a hacer el test de la independencia empleando este estadístico. Y me quería centrar en el tema de la aproximación cualitativa, que es tan sencilla como usar el test de independencia, pero en cómo este test de independencia también hace un control implícito de la complejidad de nuestras redes bayesianas, del número de parámetros que van a tener los modelos que aprendemos con esta aproximación. Y tiene mucho que ver con los grados de libertad de nuestro test de independencia condicional, ya que los grados de libertad del test de independencia condicional aumentan exponencialmente con el número de padres. Aumentan linealmente con el número de estados que toman las variables padre, o sea, exponencialmente con el número de padres. Si tenemos dos padres binarios, 4 grados de libertad, bueno, va a ser por 4. Si tenemos 3, va a ser por 8, 4 por 16. De manera que los grados de libertad, que está aquí recogido, aumentan exponencialmente con el número de padres. Y como dijimos el día del test de la independencia condicionada, esto hace que el test se vuelva más exigente. Y aquí he puesto dos ejemplos, uno con 4 grados de libertad y otro con 8 grados de libertad, que es lo que ocurriría cuando añadimos un padre más binario. Un padre más binario. Pasaríamos pues de, yo que sé, si esto es 1, 2 y esto es 2, 4, pasaríamos a 1, 2 y esto sería 4, 2 padres, 8. ¿Qué ocurre? Que el test se vuelve más exigente. Ya vemos que la masa de probabilidad se desplaza hacia la derecha, o sea, vamos a exigir más a nuestro estadístico para rechazar la hipótesis nula. Con 4 grados de libertad, la hipótesis nula se rechazaría con valores mayores que aproximadamente 10, de que 9 y pico, ya se rechazaría. Mientras que con 8 grados de libertad vamos a exigir valores más grandes que 15. De manera que ahí se ve por qué esta aproximación cualitativa autorregula la complejidad. Porque conforme vamos añadiendo arcos,
vamos a ser más exigentes con los valores que tiene que tomar la información mutua condicionada. Y al final, el estadístico de la información mutua condicionada realmente no aumenta con el número de padres, ni disminuye. Eso depende de cómo sean las distribuciones de probabilidad que hay ahí debajo. También basado un poco en la aproximación cualitativa, en el test de independencia, pero un poco diferente, algo mixto, podría ser utilizar medidas relacionadas con el p-valor como funciones de evaluación. Por ejemplo, 1 menos el p-valor o alfa menos el p-valor, y utilizar estas medidas, que serían prácticamente lo mismo, para tratar de minimizarlas en este caso, de maximizarlas. De manera que únicamente vamos a ir añadiendo las cosas que tengan un p-valor más pequeñito. De hecho, si hacemos alfa menos p-valor, este score, esta métrica, podría tomar valores negativos. Esto siempre va a ser positivo, pero esto puede ser valores negativos. De manera que los estadísticos que no superan el umbral, pues directamente no se añaden. Pero luego, si hay que decidir entre distintos arcos, vamos a añadir aquel que tenga el p-valor más alto. Eso sería una posible alternativa al test de independencia. Y otra posible alternativa es emplear el test de la verosimilitud, que si el test de la independencia condicional era la generalización del test de independencia, el test de la verosimilitud es la generalización del test de la independencia condicional. En el test de la verosimilitud lo que hacemos es comparar dos modelos donde uno tiene todas las independencias del primero más unas cuantas más. Y vemos si merece modelar o si merece coger el modelo que tiene menos independencias. Y también sigue un H cuadrado, es otro estadístico, pero es el ratio de las verosimilitudes, del logaritmo de las verosimilitudes, la resta. El H cuadrado va a seguir un grado de libertad igual a la diferencia de los parámetros de ambos modelos. Y ya hemos explicado las dos aproximaciones. En la clase del día anterior explicamos la aproximación cuantitativa y ya hemos explicado la cualitativa. Y ahora vamos a centrarnos también en el aprendizaje estructural, pero en el aprendizaje exacto y en unos cuantos algoritmos de aprendizaje aproximado. En los últimos años están surgiendo, en la última década, han surgido varios algoritmos de aprendizaje exacto de las redes bayesianas que dicen que es eficiente. Es eficiente para lo que es un problema NP completo. Un problema NP completo normalmente vamos a necesitar un tiempo exponencial para resolverlo, y esto no es ninguna excepción. De manera que son muy costosos y por tanto solo vamos a poderlo aplicar a redes bayesianas pequeñitas. Creo que el problema más grande con redes bayesianas resuelto es para en torno a 40 variables aleatorias, y esto es poco. Para algunos problemas es suficiente, pero para problemas del mundo real, pues 40 variables suele ser justo. Y aquí pongo tres aproximaciones, tres algoritmos de aprendizaje exacto. Uno está basado en programación dinámica. Programación dinámica es dividimos el problema general en subproblemas que se solapan. Y entonces vamos haciendo una especie de poda, vamos descartando algunos de las soluciones a estos subproblemas, porque vamos a solucionar cada uno de estos subproblemas y luego los vamos a ir agregando. Pero unos no son compatibles entre sí y demás. Esto sería lo de programación dinámica. Luego tenemos lo de la programación lineal entera, integer linear programming, que esto lo que va a hacer es codificar el aprendizaje en variables que son binarias, suele ser añado el arco, no lo añado, suelen ser de esa forma, y la función a maximizar va a ser una función lineal en estas variables que toman valores enteros, 0, 1, 2, 3, y van a estar también sujetas a una serie de restricciones lineales.
es decir, sumas y restas de estas variables enteras. Por último, mencionar también que se han propuesto varios algoritmos basados en la versión con pesos de la máxima satisfabilidad, que es codificar estos problemas como si fueran problemas de satisfabilidad de una serie de cláusulas booleanas, de lógica booleana. Pero la versión weighted asigna pesos y diferencia pesos a las cláusulas y diferencia entre las obligatorias, que son las restricciones, como las restricciones en este tipo de problemas, y las no obligatorias, que van a ser las que tienen los pesos. Bueno, y esto es en cuanto a aprendizaje exacto, pero ya os digo que son algoritmos muy costosos y por tanto solo vamos a poderlo aplicar a conjuntos de datos con pocas variables. Y en cuanto a los heurísticos de búsqueda, pues uno muy popular es el algoritmo voraz, que también lo llaman algoritmo Grady, y no deja de ser una búsqueda local. Define un vecindario que en su versión más simple es añade un arco, parto de la red bayesiana, de la estructura que tengo, y escojo de entre todas las posibles redes bayesianas que se pueden formar añadiendo un arco la que maximiza un score o la que supera el test de independencia con más p-valor, con un p-valor más pequeño. El caso es que este heurístico de búsqueda es súper eficiente, pero es regulero porque puede caer con facilidad en óptimos locales. Entonces hay 10.000 variantes del algoritmo voraz, entre otras, pues utilizar otros vecindarios, pues añadir un arco, o todas las que sean añadir un arco y quitar un arco, o búsquedas tabú para no repetir, pasar por la misma solución en la búsqueda, o rollout, es decir, añado todos los posibles arcos y resuelvo el problema, y me quedo con aquel que ha obtenido una mejor solución final. Y ahora empiezo de nuevo a aplicar, añado un arco, todos los posibles arcos de esa red que ha sido la mejor, y vuelvo a resolver. Bueno, y todo tipo de variantes. Luego tenemos también los heurísticos basados en poblaciones, en donde tenemos una serie de individuos que forman una población y cada individuo representa el grafo. Y ahí tenemos pues a los algoritmos genéticos basados en operadores de cruce y mutación, en los algoritmos de estimación de distribuciones que están basados en el muestreo de distribuciones, basados en colonias de hormigas, todo tipo de heurísticos de búsqueda.